¿Cómo están? Bien. ¿Bien? ¿Cómo se la han pasado? Muy bien. Qué bueno. Pues no sé si tengan que presentarme. Sí. ¿Sí? Para conocerla. No la conocemos. Soy Alejandra Sotelo, así me pusieron mis padres. Y pues así me conocen. Soy psicóloga. Mi enfoque principal es cognitivo-conductual. Tengo una maestría en hipnosis ericksoniana y otra en estudios del suicidio. Esa recién la acabo de terminar y vean cómo la sufrí, ¿verdad? Sí. Estuvo un poco pesada. Bueno, pues vamos a empezar. Esperemos que no me haga bolas porque luego me pasa. Y el tema que a mí me tocó desarrollar fue el proceso psicoterapéutico desde la perspectiva budista. Y pues para dar una pequeña introducción, voy a hablar desde la parte occidental, que es la psicoterapia, que es la salud mental, que son los trastornos mentales, para después poder hacer un comparativo con lo que nos presenta Buda, ¿verdad? Con sus enseñanzas. De hecho, ya las enseñanzas de Buda son por sí mismas terapéuticas. Ya lo que se trata de hacer actualmente es rescatar esas esencias para que nosotros podamos ponerlas en práctica. Actualmente en México y en muchos lugares del mundo está habiendo pues distorsiones sobre lo que es la práctica budista, sobre todo con la práctica de mindfulness, pero lo que nosotros pretendemos es precisamente tener un abordaje un poco más amplio. Aunque si bien es cierto esas prácticas funcionan, pues a veces dejan fuera ciertos aspectos importantes que sí se tienen que considerar dentro del proceso terapéutico desde la perspectiva budista. Y pues vamos a empezar por ver qué es la actividad psíquica o la actividad mental. La actividad psíquica, si alguien me quiere ayudar para no hacer tan tedioso esto. Actividad psíquica. Hace referencia al conjunto de pensamientos, cogniciones, sentimientos, actividad, experiencias e impulsos de cada individuo, traduciéndose en una serie de conductas manifiestas y frecuentes, y en la elaboración de una manera personal de percibir y entender el mundo, a los demás y a sí mismo. Cabañas, 2015. Esa es la fuente de donde tomé esta definición. Y entonces, como podemos ver aquí, nos está haciendo referencia a todos estos procesos que se nos dan y que muchas veces nosotros no tenemos la idea de qué es lo que nos está pasando. Cuando hablamos de cogniciones, estamos hablando de pensamientos, de recuerdos, de imágenes, de la memoria. Y bueno, aún en la misma memoria pudiéramos dar toda una conferencia sobre qué es la memoria, porque hay diferentes tipos de memoria. Hablamos de los sentimientos, en el caso, por ejemplo, de la terapia cognitivo, principalmente la cognitiva, hace una separación entre lo que es la sensación y lo que es la emoción y lo que son los sentimientos. Entonces, vamos a ir viendo poco a poco esto. Junto con los pensamientos y los sentimientos, o las emociones o las sensaciones, eso nos va a dar como resultado un comportamiento. Un comportamiento que por lo general nosotros decimos que es más o menos constante en nuestra vida cotidiana. Pero la verdad de las cosas es que hay momentos que todos, pues de repente como que no estamos tan estables, ¿verdad? De repente nos enojamos, o nos sentimos muy eufóricos, o nos sentimos muy enamorados, y todos esos son estados diferentes
en los que nos encontramos y todo eso hace que nos comportemos de una manera diferente. Vamos a hablar un poquito de lo que es la salud mental, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, para hacer la diferencia entre lo que es la salud mental respecto a lo que nos dicen, digamos, en la parte o en el área clínica, en el área médica, y qué nos dice el Buda, ¿verdad?, con sus enseñanzas. ¿Quién nos quiere ayudar para decir qué es la salud mental? ¿Tú? Tú ya lo leíste, ¿verdad? Atrás. Salud mental es la capacidad para gestionar los pensamientos, emociones, comportamientos e interacciones con los demás. Ahí detente. Gestionar. ¿Qué quiere decir eso de gestionar los pensamientos, las emociones, el comportamiento y la interacción con los demás? ¿Qué se nos ocurre? Es como controlarlos, no dominarlos. Controlarlos, dominarlos, ¿qué más? Dirigirlos, Procesarlos. exactamente, ¿qué más? Dominarlos. Ajá. ¿Y qué hay con las emociones? ¿Qué será primero lo que se produce, el pensamiento o la emoción? El pensamiento. El pensamiento. ¿Okay? ¿Y qué hay de nuestras acciones? ¿Quién las dice? El pensamiento, la emoción. Las dos, ¿no? Debería ser el pensamiento, pero a veces las emociones también. Entonces vamos a ver ahorita cómo es que influye ese pensamiento y esas emociones, ¿sí? Entonces, gestionar quiere decir reflexionar, controlar, reprocesar, ¿sí? Tomar distancia un poquito para poderlos ver. Eso se llama metacognición, ver nuestros propios pensamientos, observarlos, que de alguna manera es lo que nosotros hacemos cuando estamos en la práctica meditativa. Observar cómo surge un pensamiento, cómo se mantiene y cómo cesa. Pero es muy diferente observar un pensamiento a irnos con el pensamiento, ¿sí? Porque a veces nos vamos como tobogán. Tenemos un pensamiento y de ahí se empiezan a generar. Dicen que en estado normal tenemos aproximadamente 600 pensamientos en una hora. O sea, sin que estemos agitados, estando nosotros tranquilos. Imagínense cuando estamos con ansiedad o con depresión o con un trastorno obsesivo compulsivo o simplemente enamorados. ¿Cómo estamos pensando, no? Y sobre todo, ahorita se está dando un fenómeno muy fuerte que las relaciones se rigen a través de las redes sociales. ¿Sí? O sea, si ya me dejó en palomitas azules y no me contesta, es todo un drama. ¿Sí? O sea, ¿por qué me dejaste en visto? ¿Sí? Te vi en el Facebook retratada con fulanita, ¿sí? Que sabes que me cae tan mal. Y de veras, ya hay una área específica para que nosotros empecemos a dar psicoterapia por todas las afectaciones que están teniendo las redes sociales. Ya nuestro sentido de inmediatez está cayendo en lo absurdo. Antes, ¿qué hacíamos? Pues había un teléfono y hasta que encontrábamos dónde comunicarnos, pero ahora ya no podemos vivir sin el teléfono. Se nos pueden olvidar muchas cosas, menos el teléfono, ¿no? O sea, ya lo hemos hecho hasta parte de nosotros, ahí es donde viene la personalización. Esto es mío, ¿no? Forma parte de mí. Bueno, sí, por favor. Generando un estado de bienestar por medio del cual los individuos reconocen sus habilidades, son capaces de hacer frente al estrés normal de la vida, pueden trabajar de forma productiva y fructífera y contribuir a sus comunidades. Interactúan factores biológicos, económicos, sociales, políticos y ambientales. Así es. Entonces, lo que nosotros queremos precisamente al gestionar esos pensamientos, esas emociones, esa conducta, es que estemos nosotros en un estado de bienestar. Pero resulta que no sucede eso.
Entonces, actualmente, bien comentaba Verónica en la mañana, la situación de la depresión, por ejemplo, hace todavía 5 años veíamos el 2020 como algo que todavía no nos alcanzaba. Y decían que para el año 2020 la depresión iba a ser la segunda causa de discapacidad en el mundo. ¿Sí? Entonces, en México, digamos, de cada 4 personas, por lo menos una tiene un trastorno mental. ¿Cuántos sabemos aquí? ¿No? Bueno, eso está padre, pero si lo vemos desde la perspectiva del Buda, se van a dar cuenta que está todavía otra cosa. Sí. Entonces, sí, así es. Ahora, ¿qué sucede? Hay un estigma hacia recibir apoyo, hacia decir que me siento mal, que estos pensamientos que tengo constantemente me están absorbiendo y no me dejan dormir y estoy en un diálogo mental improductivo. Y paso las noches, ¿no? O sea, viendo el techo, moviéndome de aquí para allá. Reviso el Facebook, reviso Instagram, todas las cosas, no logro contentarme. Entonces, en México, por ejemplo, el suicidio está entre la segunda y la tercera causa de muerte entre las personas en una edad de 15 a 19 años. Entonces es verdaderamente alarmante. Ahora, no todo el que se suicida tiene depresión. Ni todas las personas con depresión se suicidan. Entonces, hay diferentes causas por las cuales una persona se suicida desde la perspectiva clínica. ¿Sí? Entonces, sí es importante que nosotros empecemos a tener un abordaje más integral, algo que nos haga enfrentar las situaciones de la vida cotidiana, sobre todo en estos momentos que México está pasando por una situación difícil económicamente, una situación difícil a nivel de seguridad. Los seres humanos vivimos con miedo, ¿no? Ya antes salíamos, ahora ya hay como esa sensación de inseguridad y es precisamente lo que nos causan nuestros pensamientos, las circunstancias y cómo influyen las circunstancias en nosotros. A veces la circunstancia no puede ser tan grave, pero lo que yo hago con la información que recibo, eso sí es lo grave, porque no sé qué hacer con eso. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos en las mañanas? Prendemos la televisión y empezamos a ver las noticias para ver cuántas cosas han sucedido. Entonces, ¿qué hacemos con esa información que estamos recibiendo todos los días? ¿Cómo la gestionamos? ¿Dónde la guardamos? ¿Dónde la echamos? ¿Cómo se va a ver reflejada? ¿Cómo se va a ver reflejada con nuestra familia, con los seres que amamos? Y a veces los seres más cercanos son los que la pagan, ¿no? Porque en el trabajo, pues a veces nos tenemos que aguantar, pero con la familia, pues con esa sí a veces son los que más la llevan. Y dice, para enfrentar el estrés normal. ¿Ustedes creen que haya estrés normal? Pero, ¿qué opinas? Pienso que no de ninguna manera es normal, pero nos tenemos que enfrentar a situaciones todos los días que nos van a llevar hacia esos niveles, ¿no? Y justamente cómo lo hacemos, cómo nos enfrentamos hacia estos estreses normales. No sé, pudiera ser voy tarde al trabajo. Y hay quien dice, ok, pues bueno, vamos a ver en Waze o en alguna situación. Hay quienes empiezan a poner de malas y se empiezan a ponerse agresivos. Yo creo que sí, todas las situaciones cotidianas nuestra mente las puede enfrentar a lo mejor como una situación estresante, ¿no? Ok. Pues sí hay un estrés normal. Se llama el estrés. ¿Sí?
es esa pequeña energía que necesitamos para levantarnos y hacer las cosas. Pero hay un estrés que ya es patológico cuando estamos hablando del diestrés, ¿sí? Ese sí nos hace daño, nos perjudica. Entonces, ¿cómo vamos a obtener el estrés? Primero, pues teniendo estrategias para poder enfrentar, saber cuándo estar rebasando, ¿no? Hace ratito escuchaba a alguien que decía, es que yo necesito hacer las cosas, si no tengo conflicto no estoy a gusto. Sí, es que estamos acostumbrados, ¿no? O hay ocasiones en que decimos, es que la verdad, si tengo mucho tiempo, uy, me la campechaneo, pero ya cuando tengo 10 minutos para salir es cuando de veras me pongo las pilas y rapidito me visto, me cambio, salgo, hago todas las cosas, quiero lavar los trastes, quiero hacer, ¿no? En esos 10 minutos. Y entonces, pues es precisamente ahí donde nosotros necesitamos aprender a manejar ese estrés, ¿sí? Entonces, ¿saben que el estrés es un vocablo que viene de la física? ¿Sí? Entonces, Mucha presión. exactamente, ¿no? Y, por ejemplo, nos ponen el ejemplo de las alfombras. Dicen que una buena alfombra que tiene una buena fibra o que es de buena calidad, después de que soporta un peso y nosotros lo quitamos, las fibras recuperan otra vez su normalidad, ¿no? Entonces, eso lo que hicieron fue tomarlo, y muchos de los términos son tomados de la física o de otras áreas y han sido integrados, ¿no? Pero curiosamente muchos de esos términos o muchas de esas cosas, el Buda desde hace 2500 años lo sabe. Pero las ciencias apenas, digamos, están como volteando a ver incluso las prácticas budistas, y de hecho ya la psicoterapia está tomando mucho de las prácticas del budismo para poderlas poner en práctica con las personas, ¿no? Entonces, las personas que acuden a la psicoterapia no necesariamente quiere decir que tengan un trastorno mental, ¿sí? Y a veces cuando nosotros decimos trastorno mental, lo asociamos y decimos, es que no estoy loco o con locura, ¿sí? Entonces, simple y sencillamente son conceptos que utilizaron para poder determinar cierta manifestación de síntomas que son pensamientos, emociones y comportamientos que se van a ver reflejados en nosotros, ¿sí? Entonces, si a nosotros nos dijeran, a ver, ¿cuáles son los síntomas de la depresión? ¿Alguien lo sabe? Falta de energía. Falta de energía, Apatía. apatía, Desgano. ¿qué más? Tristeza. Ajá, Hacer pérdida de apetito de sueño. ajá, alteraciones en el sueño, o duerme mucho o duerme poco. Ajá. ¿Y quién ha tenido todos esos síntomas? Todos. Todos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me hace que sea o que ya caiga en la categoría de trastorno mental? Cuando ya es muy grave, ¿no? Cuando ya es demasiado tiempo, por ejemplo, que no tengas sueños durante una semana o muchos días, ya te altera en los nervios, por ejemplo, ¿no? O sea, la vista incluso, el que no comas no te da energía, no tienes energía, no comes, entonces también se vuelve un ciclo vicioso malo, en el cual dañas nada más tu cuerpo. Exactamente. Entonces es la intensidad y la frecuencia, ¿sí? Eso es lo que nos hace diferentes, pero en realidad todos tenemos eso. Ajá. O sea, si nos preguntamos, oye, ¿cuándo te has sentido, no? Y hasta decimos, es que ando en la depresión. Pero hay que diferenciar una depresión como tal ante un estado precisamente que a lo mejor pues siendo bajo de energía. En términos de energía, efectivamente, tengo poca energía para gestionar los pensamientos, para observar mis emociones, etc. ¿Sí? Y en el caso del trastorno mental, ¿me puedes ayudar, por favor?
¿Lo leo? Sí. Pero No, no no, lo has cambiado, ¿no? Ah, no le he cambiado, yo ya le cambié acá. A ver. Trastorno mental se caracteriza por una combinación de alteraciones del pensamiento, la percepción, las emociones, la conducta y las relaciones con los demás. Como que está muy ambiguo, ¿verdad? Es una alteración del pensamiento, de la percepción, de las emociones, de la conducta y de la relación con los demás. ¿Quién no tiene alteraciones de eso? Todos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que me hace a mí que yo, digamos, caiga o que me diagnostiquen con un trastorno mental? La intensidad y la frecuencia. ¿De acuerdo? Sí, pues como comenta, puede ser como situaciones en las que ya no sabes equilibrar el bien del mal, ¿no? Que haces cosas malas que son buenas. Lastimar los animales, por ejemplo, siendo niño de 5 o 6 años, matar gatitos o perritos, y dices, pues eso no es normal. Sí, entonces... De hecho, yo pasé por un trastorno mental hace 3 o 4 años, en donde yo era tan impulsiva y tan expresiva que yo no veía mis consecuencias. Entonces, llegó un momento de que me tomaba tan personal los asuntos de los demás, que llegó un momento que yo no me di cuenta cuando me dio una parálisis casi del medio cuerpo. Fui al dentista y pensé que era la anestesia, y no era la anestesia, se me estaba paralizando, se me paralizó medio cuerpo, y me la pasé 4 meses en el hospital de rehabilitación, hasta que logré recuperarme. Todavía tengo secuelas, pero sí me dijo el neurólogo que era por el estrés. Sí, era por el estrés, entonces tuve que manejar y empezar terapias alternativas. Y pues sí me voy a complicar, ¿no? O sea, lo que es empezar a conocer el budismo y con el maestro me ayudó bastante. Sí, He logrado controlar esos pensamientos y esos trastornos que yo tenía de estrés, porque yo también empezaba a ver cosas o suponer cosas que no eran reales. Entonces, estaba afectando a mi familia y sin querer, como dijo usted, uno se desquita a veces con los propios hijos o con la familia de sus demás. Claro. De hecho, actualmente a los trastornos mentales se dice que provocan una discapacidad psicosocial. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos dificultad para relacionarnos con nuestro entorno, con las personas, con los animales. Sí, no, llegó un momento de que yo tenía terror de salir a la calle, porque yo empezaba a ver cosas y yo no podía ver que el reloj, si me decían eran las 8 de la noche, yo veía 8 o 1, bueno, yo ya había formado un plan maquiavélico. Un plan maquiavélico de que no puede ser, o sea, y ese comportamiento tan impulsivo que tenía yo me empezó a hacer agresividad. Claro. Yo misma me empezaba a cortar y una navaja. Claro, efectivamente. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros necesitamos descargar eso que sentimos adentro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos? A través de acciones. El budismo dice que son acciones, ¿no?, que pueden causar daño a mí mismo o a los demás. Entonces, efectivamente, nosotros necesitamos sacar eso que sentimos dentro porque no sabemos qué hacer con eso. ¿Sí? Entonces, pues definitivamente, acuérdense que lo que estamos haciendo dentro de esta perspectiva occidental, médica y clínica, es que estamos hablando de conceptos que forman el lenguaje. Y muchas veces ese lenguaje, en vez de ayudarnos, nos perjudica. Porque lo que nosotros sentimos adentro, eso que es una realidad, no se puede expresar con palabras. ¿Les ha pasado? No hay manera. Es una experiencia personal. Si nosotros aquí, por ejemplo, ustedes están viendo hacia acá y yo hacia allá, si me dicen, describe lo que hay o lo que tú estás viendo, es completamente diferente a lo que ustedes están viendo. ¿Sí? Lo que yo estoy percibiendo es diferente. Y eso se junta a toda mi historia de vida. ¿Sí? Entonces, de ahí vienen
precisamente las concepciones erróneas. Porque ¿cómo gestiono yo precisamente esto que estoy percibiendo? Entonces le empiezo a poner conceptos, le empiezo a poner nombres. Y entonces, ¿qué sucede ahí? Que al ratito ya traigo yo una mezcolanza de cosas que ya no sé exactamente de qué estoy hablando. Entonces me identifico tanto con eso que pienso que soy lo que pienso. ¿Sí? Y pues no es así. Entonces, si se dan cuenta, cuando nosotros hablamos tanto de salud mental como de trastorno mental, pues son cosas como muy ambiguas, porque si nosotros las vemos, decimos, pues yo tengo eso. Yo cuando estaba estudiando la carrera de psicología y las maestrías, decía, híjole, yo tengo todos esos trastornos, ¿no? O sea, de verdad, no, y que trastorno límite, también tengo síntomas, ¿no? Pues es que ahora brote psicótico y también me ha pasado. Entonces, decimos, ¿a quién no nos ha pasado? A veces es tanta la presión que tenemos que vivimos sentimientos de irrealidad. Sentimos como que estuviéramos en un sueño. Es un vacío que se siente, o sea, es un vacío que tienes un nudo en la garganta y no lo puedes quitar con la presión que luego traes, ya sea familiar o del trabajo, y eso se acumula tanto que empiezas a estar y no te das cuenta. O sea, no lo quieras reconocer. Exactamente, porque estamos como en piloto automático, ¿no? O sea, nos dejamos ir. Viene el estímulo, lo percibimos, no nos damos cuenta de todo ese diálogo mental y en consecuencia actuamos. Y actuamos imprudentemente, impulsivamente, reaccionamos, en vez de responder. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver ahora rápidamente qué es la psicoterapia. La psicoterapia, digamos, depende del enfoque que nosotros tomemos. El enfoque psicoanalítico, el enfoque humanista, el enfoque cognitivo, el enfoque transgeneracional, el enfoque de hipnosis ericksoniana, ¿sí? Pero a final de cuentas todo se traduce en un vínculo terapéutico entre el terapeuta y el consultante, o el cliente, o el usuario, ¿sí? O el analizado. O sea, ¿cuántas cosas para designar a alguien que acude a terapia? Entonces, yo lo que les digo cuando acuden a terapia es que aquí habemos dos personas, dos expertos. Tú en lo que te acontece, porque nadie sabe más de ti que tú. Por eso es que las sillas son iguales, en muchos casos. En el caso de los psicoanálisis es diferente. En el caso de psicoanálisis, pero es experta y ahí sí no me meto, ¿sí? Pero en otros enfoques sí se han dado cuenta que las sillas son iguales, están colocadas a una misma distancia, porque es un trato de persona a persona, ¿sí? Entonces yo les digo a las personas que van conmigo, tú no eres un síntoma con patas, una enfermedad con patas, porque así dicen, soy depresivo, ¿sí? Soy ansioso. No, eres una persona con, y lo primero que hacemos es precisamente que se deje de identificar o que se deje de llamar a sí mismo depresivo. Porque entonces, pues ahí nos clavamos, ¿no? Y a veces es muy conveniente porque a veces tiene ganancias secundarias. ¿O no? ¿No? Entonces, No es fácil admitir la ayuda de un psicoanalista. no es fácil. No es fácil porque hay un estigma social. Sí, y de hecho, por ejemplo, cuando ya se está grabando el problema, como el caso mío, yo no más es el terapeuta y yo, son los médicos. Porque en este caso se desarrolló una enfermedad psicosomática, ¿no? Claro. No sabía, entonces eso me llevó a la parálisis. Pero cuando me dicen tienes que ir a terapia,
usted quiere, casi lo disfruté, pero hasta que tenía trancazos en las chicas con ellos, a veces necesita que nosotros nos pensemos, porque uno como que el orgullo es como, pero cuando me generas, este señor me habló y casi me cacheteó y me dijo, ¿vas? ¿Casi te cachetea? Sí, casi me cachetea, porque yo estaba muy mal. Okay. Bueno, son estrategias que yo no comparto mucho, ¿verdad? Pues sí, pero estaba en un proceso muy rebelde. Estaba yo cortándome, entonces yo estaba muy agresiva. Bueno, ante situaciones así, acuérdense, primero es preservar la vida, después la psicoterapia y todo lo demás. Primero preservo la vida, seguro, postergo, etc. Pero sí hay que actuar. Entonces, toda esta relación, de hecho, lo que funciona en la terapia es el vínculo terapéutico, la relación que tiene el terapeuta o la relación que hay entre esas dos personas. ¿Sí? Se da en un ambiente cuidado, cálido, respetuoso, en donde no le vamos a poner etiquetas y lo vamos a estar criticando. Es un espacio precisamente para que las personas se sientan en confianza, que no se sientan juzgados. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace? ¿O qué pretende la psicoterapia de alguna manera? Aliviar el sufrimiento. ¿Y qué nos dice Buda? Que nosotros queremos precisamente aliviar ese sufrimiento, conocerlo. ¿Ok? Entonces, obviamente, dice, busca aliviar los síntomas que generan un grado de sufrimiento. Entonces, síntomas son aquellas manifestaciones psicofísicas que nosotros tenemos. ¿De acuerdo? Nosotros vamos a generar en psicoterapia ciertas estrategias para que la persona pueda hacerle frente a eso que le está haciendo sufrir en ese momento, ¿sí? Entonces, pueden ir incluso porque terminaron una relación amorosa, porque en ese momento perdieron el empleo, y ahí no necesariamente tienen un trastorno mental. Simplemente están sufriendo, ¿sí? Entonces, muchas veces, esas conductas que nosotros dentro de este ámbito llamamos desadaptativas, es los que nos generan mucho conflicto, ¿sí? Las ideas irracionales que nosotros podemos tener, o incluso las ideas limitantes. ¿Y cuáles son esas ideas limitantes? Es que a mí nadie me puede ayudar. Nadie. O sea, yo soy un caso único en el mundo, ¿no? Y la verdad de las cosas, ¿qué vas a saber ese señor más que yo? Así estaba el ¿No? principio, o sea, ¿qué vas a ver psicólogo? Sí. ¿Qué le voy a...? ¿Qué le voy a...? Exactamente. Entonces, es precisamente cuando nosotros, dentro de este contexto de la psicoterapia cognitiva, nosotros empezamos a ver cuáles son esas ideas irracionales o cuáles son esas ideas limitantes. Por ejemplo, no es que yo no puedo hacer eso, es que yo no me puedo sentar a meditar, es que yo no me puedo, ¿no? Y es que se me van a calambrar y se me van a gangrenar las piernas, ¿no? Y bueno, un montón de cosas que nos pasan por la mente. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? A lo mejor me la hubiera pasado más padre viendo allá en las pistas, ¿no? Que pusieron de patinaje. En vez de estar aquí sentado con las piernas dobladas y cansándome y ya no aguantando la espalda, etc. Entonces son ideas limitantes que nos empezamos nosotros mismos a ir creando. ¿De acuerdo? Si me estoy extendiendo mucho, ¿me dice Bonnie? Así es. Okay. Dentro de la psicoterapia cognitiva, lo que pretendemos precisamente es trabajar lo que nosotros llamamos distorsiones cognitivas, que son imágenes, diálogos internos que pueden precipitar premisas falsas, engaños mentales
e ideas equivocadas para explicar sucesos, ¿sí? Y tan solo a nosotros basta con que nos suene ahorita la alarma sísmica, ¿y qué sucede? Salimos corriendo, nos alteramos, ¿sí? Entonces ya estamos condicionados a que cuando oímos esa alarma tenemos que salir corriendo, y dicen ordenadamente, es lo que menos hacemos, ¿no? Y en ese momento nos damos cuenta de cómo se nos acelera el corazón, de cómo se nos va la sangre, o sea, por eso estamos todos pálidos, porque estamos listos para salir corriendo. Y si yo después les hago una entrevista y les pregunto, oigan, ¿qué fue? Platíquenme, a ver, cada quien me va a platicar una versión diferente, ¿sí? No, es que no, era oscilatorio, no, era trepidatorio. Es que yo lo sentí primero en el pie izquierdo. No, es que yo, ¿no? Y empezamos a hacer un montón de cosas. Entonces, por eso es importante que nosotros estemos alertas a qué es lo que nos está pasando. Por ejemplo, cuando tenemos un incidente, que nos asaltan o tenemos que ir a hacer una declaración, ¿qué pasa ahí? Muchas veces se ha juzgado a personas o se les ha llevado a la cárcel por falsedad de declaración. ¿Por qué? Porque es una persona que estaba en un estado alterado y que le pidieron o le exigieron que narrara los hechos. Y esa persona obviamente pues percibía los hechos, les puso nombre porque generalmente son cosas fragmentadas de ese suceso, y después, conforme se va tranquilizando, va ordenando sus ideas y va llenando esos huecos. Lo mismo nos pasa con los sueños, ¿sí? Nosotros nos acordamos de fragmentos, pero lo vamos acomodando de tal manera que lo podamos narrar. Y entonces, cuando leemos nosotros, a lo mejor la declaración de esa persona, y ahora escuchamos precisamente que nos vuelva a narrar, son historias completamente diferentes. O hay muchas cosas que son diferentes. ¿Por qué? Porque no es lo mismo narrar algo en un estado alterado, en un estado emocional alterado, que narrar algo cuando yo estoy más tranquila, ¿sí? Pero todo eso, obviamente, imagínense que es una coladera en donde está pasando el suceso y nosotros vamos a recibir toda esa información. Entonces, toda esa historia de vida, todas esas experiencias que hemos tenido, van formando cadenas neuronales que en automático es como el agua de un río, por ahí se va, ¿sí? Ustedes se han dado cuenta que hay muchos lugares aquí en el país que se inundan, porque esos lugares donde hubo asentamientos eran lechos de un río. Lo mismo sucede con nuestra mente. Estamos tan acostumbrados a irnos que lo que necesitamos hacer es detenernos, replantearnos, reorganizar y empezar a formar otras cadenas neuronales, que es lo que nosotros hacemos con la práctica de la meditación. ¿Sí? Empezamos primero a detenernos, a tranquilizarnos, a serenarnos. Es un proceso también. ¿Sí? Entonces, no es una receta de cocina. Es un proceso que cada quien va a vivir a su tiempo y a su ritmo. Yo no puedo tener el mismo ritmo, que cualquiera de ustedes. Por la edad, porque a lo mejor tengo muchas otras cosas, etc. Es más, a lo mejor no puedo tener el mismo ritmo hoy que el que tenía yo ayer. ¿Sí? Entonces, si nos damos cuenta, constantemente estamos en ese cambio. Ajá. Bueno, nos habla de engaños mentales. Y a mí me gusta mucho esta parte porque, de hecho, la psicoterapia cognitiva toma muchas cosas del budismo. Hay engaños mentales, ¿verdad, Mante? Sí, todo el tiempo. Todo el tiempo estamos nosotros haciéndonos historias. Vemos un suceso, por ejemplo, ahorita que venía,
había un montón de patrullas y había una manifestación. ¿Qué hace uno ante esas cosas? Híjole, quién sabe qué hubiera pasado. Antes de que uno llegue, ya uno nada más ve patrullas ahí y un montón, y personas con chalecos y ¿a quién matan? No, eran unas personas que estaban protestando. Pero ya vivimos nosotros como con ese piloto automático haciendo inferencias, contándonos historias que definitivamente pues no nos llevan más que a generarnos un desequilibrio emocional que nos lleva a tener conductas inhábiles. ¿Sí? Como ya les comenté varias cosas, la psicoterapia cognitiva hace énfasis en los acontecimientos presentes. ¿Qué es lo que nos está sucediendo en este momento? No, ¿qué nos sucedió hace 3 años? Aquí. ¿Qué está pasando? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué estás experimentando? ¿Qué estás pensando? ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Está tenso? ¿Tu corazón está acelerado? ¿Tienes reseca la boca? Ser conscientes de eso, ¿sí? Porque generalmente las personas les preguntamos, ¿cómo están? ¿Qué me dijeron hace ratito? Bien, ok, vamos a hacer un ejercicio. ¿Para ti qué es estar bien? Contento. Contento. ¿Para ti qué es estar bien? No estar mal. No estar mal. ¿Y qué es no estar mal? Cuando estás triste, cuando estás enojado, cuando no puedes hacer cosas. Entonces, en teoría, todos estamos bien en este momento porque estamos haciendo algo que nos gusta, porque estamos aquí presentes, porque estamos trabajando con nosotros mismos. Para ti qué es estar bien? Estar en paz Estar en paz. en estos momentos. Sí, entonces si se dan cuenta, el simple hecho de preguntar ¿cómo estás? Nosotros en automático contestamos bien. Entonces yo le pregunto a las personas ¿y qué es bien? Porque para mí bien es una cosa. Y a lo mejor para él bien es otra, porque le acaban de comprar un carro. ¿No? Está feliz porque tiene muchas cosas, porque tiene muchos logros. Y a lo mejor para otra persona dice estoy en paz, por eso estoy bien. Entonces, estamos hablando nuevamente de conceptos. ¿Y cuántas veces esos conceptos nos llevan a tener conflictos con una persona? Es que yo no quise decir eso, ¿no? Entonces, es precisamente lo que nosotros necesitamos aprender. Hay ocasiones que no tenemos forma de describir lo que nosotros estamos experimentando. Entonces, hay ocasiones que les digo, bueno, ¿cómo sabes tú la diferencia entre tener miedo y estar enojado? Cuando estamos enojados, ¿cómo está nuestro corazón? Acelerado. Cuando tenemos miedo, pues también, ¿no? También, ¿cómo está nuestro cuerpo cuando estamos enojados? Tenso. Cuando tenemos miedo, También está tenso. también. Y cuando estamos enojados, ¿cómo sentimos la boca? Seca. Y cuando tenemos miedo, Paralía. también. Entonces, ¿cómo podemos saber qué nos está pasando? ¿Sí? Pues a lo mejor por los pensamientos que están asociados, ¿no? O sea, tenemos que ir desmenuzando todo eso. Claro que en este caso, digamos, tanto el miedo como el enojo pertenecen a la aversión, algo que no nos gusta, no es placentero. ¿Sí? ¿Y qué queremos hacer? Pues escapar de eso. ¿De acuerdo? Dice, el criterio de cambio se basa en pensamientos, emociones y conductas. Entonces, ¿qué nos propone la psicoterapia cognitiva? Empezar a hacer esa reestructuración de nuestros pensamientos.
hay ocasiones que les digo, ¿y tú qué sentiste? Bueno, es que yo pienso, ¿qué sentiste? ¿Cuál es la diferencia entre sentir y pensar? ¿Habrá? ¿Sí? Ok. Se basa en problemas específicos, o sea, alguien va a lo mejor porque siente ansiedad, entonces se trabaja específicamente con la ansiedad. La persona se va, aparentemente logra un estado de ansiedad en esa área, pero ¿saben que la ansiedad no se quita? Desde esta perspectiva, se controla, se trabaja, ¿no? Nos acostumbramos. Les decimos, hay que aprender a resentir un poco la tolerancia al malestar. Desde la perspectiva psicoanalista, creo que es un temor a la muerte. Cuando nosotros estamos en esos estados de ansiedad. Ajá. Y obviamente se hace una evaluación, se hace un tratamiento y se planifican las estrategias. ¿De acuerdo? Entonces, la parte importante dentro de esto es que siempre van a estar relacionadas pensamiento, sensación, emoción, conducta y consecuencias. Esto es muy importante, por ejemplo, en el aspecto de la psicoterapia. Ajá. Entonces, ¿por qué? Situación. Vine yo al taller. Pensamiento. Díganme, cualquier pensamiento que tuvieron aquí o que tienen en este momento. Cualquiera. Liberando. Liberando. Sanar. Duda. Duda. ¿Qué más? Incertidumbre. Incertidumbre. ¿Qué más? Conflictos. ¿Cómo? Conflictos. Conflictos. Que son como telegramas. Esos pensamientos que son como telegramas automáticos son precisamente los que empiezan a generar un estado de intranquilidad. Ajá. Y obviamente va a tener manifestaciones en el cuerpo. ¿Sí? Desde esta perspectiva, ¿cuál sería la diferencia entre la sensación y la emoción? La sensación de dolor. El dolor, otra. La sensación que es agrada, desagradable o neutra. Ese es desde la perspectiva budista, ahorita vamos a entrar en ello. Pero nosotros hablamos de sensaciones que experimentamos en el cuerpo. ¿Sí? Son como con los sentidos, ¿no? O sea, puede ser algo también físicamente, pero que venga de una reacción, de una acción, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, la sudoración, el temblor de manos, la resequedad de boca, el vacío en el estómago, el nudo en la garganta, esas serían sensaciones. Las emociones ya sería, pues, lo que es el miedo, ¿sí? El enojo. Y la conducta, pues, una vez que todo eso se junta, en consecuencia, voy a actuar. El resultado es, después de haber actuado como actuaste, ¿cuáles fueron las consecuencias? ¿O obtuviste lo que querías? Y la mayoría de las veces no es así. En el caso, por ejemplo, de una persona que tiene depresión, los pensamientos se llama la tríada cognitiva. ¿Sí? Son catastróficos, ¿sí? Con respecto a sí mismo, al mundo que lo rodea y al futuro. ¿Sí? Generalmente, desde esta perspectiva, muy difícilmente una persona tiene solamente depresión. Generalmente cursa con depresión y ansiedad. Y la ansiedad son estos pensamientos anticipatorios que tenemos que algo trágico nos va a pasar. Que algo malo le va a pasar a alguien. ¿Sí? El pensamiento, por ejemplo, dentro de una persona que está diagnosticada, por ejemplo, con trastorno obsesivo compulsivo, en estas obsesiones que tiene es,
me voy a contaminar. ¿Sí? Entonces, esta práctica hay que empezar a hacerla poco a poco para que nosotros podamos irla trabajando desde la perspectiva budista, que es exactamente lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque es un proceso, no la podemos meter de lleno. ¿Sí? Entonces hay que tener como mucho cuidado en eso. Hace rato comentábamos que hay personas que asisten a muchos retiros buscando precisamente un alivio cuando en realidad sí necesitan un tratamiento. ¿Sí? Pues necesitan un tratamiento integral. ¿Nos ayuda la psicoterapia? Mucho. ¿Nos ayuda la cuestión? Claro que sí. ¿Por qué? Porque a lo mejor va a hacer que yo más pronto deje ese medicamento, que poco a poco vaya necesitando menos dosis hasta que me lo quite. ¿Sí? Entonces, tiene que ser un tratamiento integral. Ahora, hay ocasiones que no nada más estamos hablando de lo que denominamos trastorno mental, sino que viene acompañada de una adicción. Por ejemplo, fuman, toman, se drogan, y entonces ya hablamos de lo que se llama trastorno dual, desde esta perspectiva. Entonces, si una persona llega alcoholizada, tanto a psicoterapia como a meditación, ¿podrá hacer la práctica, Martín? No. No, ¿verdad? Por eso tenemos los 5 preceptos. Los mismos que se hacen precisamente, esa persona no puede venir en estado alcoholizado. ¿Sí? Una persona que se dedica a vender droga o a matar, ¿ustedes creen que va a encontrar esa tranquilidad si no cambia esa conducta? Puede creer que la encuentra, ¿no? Pero en algún momento pues te va a matar. ¿Por qué? Pues porque no estamos cumpliendo precisamente los 5 preceptos, ¿no? Entonces, una parte fundamental de la práctica es la ética. ¿Sí? No dañar a otros. Y lo mismo sucede también en psicoterapia. No dañes a otros, ni te dañes a ti. También se puede dar la comida, ¿no? Como una visión. Exactamente. Sí, cuando yo tuve problemas tenía que ir a que lo sabían. Exacto. Ya los bajé con los tratamientos y terapias, ahorita ya me libraron, pero ahora estoy aquí. Ahora, qué bueno que tocas ese punto, porque es muy importante que nosotros a veces decimos, es que tengo depresión, y resulta que no. Tienen alteraciones a nivel de la tiroides. ¿Sí? Y entonces, los problemas a nivel de la tiroides me dan manifestaciones muy parecidas a una depresión. Entonces, por eso es importante que siempre se descarte la parte médica, porque yo me estoy tratando la depresión. En el caso, por ejemplo, de una crisis de ansiedad, se pueden sentir manifestaciones muy parecidas a un ataque cardíaco. ¿Sí? Entonces llega la persona a urgencias, me estoy infartando, porque tiene todos los síntomas muy parecidos a un ataque cardíaco. Entonces le hacen todos los estudios y resulta que no, que lo que tenía era precisamente una crisis de ansiedad. Entonces hubo el caso de una persona que ya incluso la iban a operar de un tumor en el cerebro, ¿no? Y lo que tenía simplemente era depresión. ¿Por qué? Porque a veces la depresión no tiene estas manifestaciones y sobre todo en los extremos de, digamos, de la vida. En los niños, la depresión no se va a manifestar como en los adultos. En los niños generalmente se va a manifestar porque están irritables. Lo mismo que en las personas mayores, están irritables. ¿Sí? Entonces nosotros decimos, bueno, pero pues es que pues sigo trabajando, voy a hacer esto, yo no tengo depresión, pero a lo mejor tiene dolores de cuerpo y no se ha dado cuenta, además de ese diálogo que todos los días les acompaña. Hasta aquí alguna pregunta en este cuadro. ¿Nada? Las emociones, ¿en qué punto entra, por ejemplo, en el budismo? O sea, sí las puedes controlar, ¿no? Tratar de controlarlas, pero en el budismo, ¿cómo controlas una emoción? Ahorita vamos a eso. Ahorita vamos a ver
en qué se va a parecer esto y cuál es la diferencia. ¿De acuerdo? Ahora sí, psicoterapia desde la perspectiva budista. ¿Sí? ¿Quién quiere leer esto? Pero, tú. Victus. Hay dos tipos de enfermedad. ¿Cuáles dos? Enfermedad física y enfermedad mental. Victus. Se encuentran seres que están libres de enfermedad física por 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 100 años y aún más. Pero Victus, es difícil encontrar seres en este mundo que están libres de la enfermedad mental, aún por un momento, excepto aquellos que han destruido los contaminantes mentales. ¿Cómo ven? Entonces, ¿estamos enfermos desde esta perspectiva todos los que estamos aquí? Sí, Bueno, sí. a excepción de... No hay ¿No? excepción. No hay excepción. Sí, por eso estoy aquí. ¿Sí? Entonces, está más ruda, ¿no? Si la vemos desde este punto de vista, ninguno nos escapamos. Pero también dicen que más de muchos no. Nada más paso de la crisis. Entonces, efectivamente, casi todos los que estemos aquí, a menos que sean arahants, pues no tendrían ningún trastorno mental desde esta perspectiva, ninguna enfermedad mental, ¿sí? Entonces, pues sí, es una visión, diríamos nosotros, un poco más rígida, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todo el tiempo estamos con esos contaminantes mentales, ¿no? ¿Cuáles son esos contaminantes mentales? Son 3. ¿Sí? ¿Estoy bien? Sí. ¿Sí? En breve 3. 3, casi. O sea, yo voy a hablar así como muy superficial, ya se me atoro en algo. Entonces, ¿cuáles son? El deseo y el apego, la aversión o la ira y la ignorancia. ¿Sí? Entonces, mientras eso prevalezca en nuestras mentes, pues de acuerdo al Buda, todos tendríamos una enfermedad mental. ¿El apego es más difícil? En mi caso, Ok. ¿Y los estados de aversión? También. ¿Sí? Sí. ¿A quién le cuesta mucho no resistir que no les contesten las palomitas azules? A ver, ¿no? ¿Por qué no me contestas la llamada? A mí solo con mi mamá. Fíjate, Sí, eso es una parte es la verdad, o sea, con toda la gente, amigos, trabajo, pero yo le marco a mi mamá y no me contesta 1, 2, 3, digo yo, ¿por qué no me contesta? Porque su mamá es de su propiedad y le tiene que contestar rápido. ¿No? Es su mamá. Nosotros no, pero es su mamá. Entonces, la personalización es lo que te está haciendo sufrir. ¿Sí? Ajá, efectivamente, entonces eso te demuestra que sí puedes controlar, ¿no? Porque si tú no pudieras controlar esa emoción o ese estado de aversión, pues lo tendrías con todos, todo el día, toda la noche. Ajá. Por ejemplo, dentro de esta perspectiva cognitiva tenemos los pensamientos totalizadores, ¿no? Nadie me comprende. Nadie. A ver, les digo, nadie es nadie, ni yo. Bueno, sí. Y mi tía Juanita. Y mi perro. Sí, y mi perro. Bueno, entonces ya no es, nadie me comprende. No es lo mismo que nosotros nos digamos, nadie me comprende, muchas personas no me comprenden. Cambia, ¿no? Como la canción del gusanito. Todos me odian. ¿Cómo va la canción? Nadie me quiere, todos me odian. Sí, nadie me quiere, todos me odian. ¿Sí? Entonces,
entonces llegan personas jóvenes, nadie me quiere, mi mamá no me quiere, ni mi papá, o sea, me oye. Oye, ¿y quién te está pagando la psicoterapia? Ah, bueno, mi mamá. ¿Y quién te trajo? Pues mi papá. Pero no me quiere. ¿No? Oye, ¿y dónde vives? Pues en casa de mis papás. Ok. ¿Y quién te compra tu ropa? Pues mis papás. Entonces, ¿por qué asumes tú que no te quieren? Porque no hace lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque Porque no hacen lo que yo quiero. lo que yo quiero. Es una perspectiva errónea. Sí, claro. Ok, entonces la gente, para que yo me sienta bien, tiene que hacer lo que yo quiero. Ah, sí, eso sí. ¿Sí? Y en eso radica el problema, ¿o no? Sí. Ah, no, es que él no actuó como yo pienso que debería de haber actuado, porque, híjole, si estoy viendo el fútbol, yo soy experto, ¿o no? ¿No? Y desde acá, no, es que yo no sé por qué traen esos calcetines, están más bonitos. Entonces, exactamente, si no actúan o hacen lo que yo quiero, lo que yo creo que debe de ser, entonces me genera frustración, me genera aversión, ira. ¿Qué más? Descontento, desasosiego, inestabilidad. Pero si alguien hace lo que yo quiero, ¡ay, es el mejor hijo del mundo! ¿Sí? Son las mejores personas de todo el mundo. Es lo que nos sucede cuando nos enamoramos. Dicen, ¿cómo no te iba yo a querer si yo te construí? ¿Sí? Ay, no me digas. ¿En serio? Dicen, ¿por qué te casaste? Ah, pues porque era muy inteligente, nunca descansaba, siempre tenía un montón de ganas e iniciativa. ¿Por qué te divorciaste? Por controladora. Porque quiere que yo haga lo que dice. O sea, si yo le propongo, no, tengo que hacer lo que ella dice. Pero antes la veías como una iniciativa. Ahora la ves como que te están controlando. La perspectiva cambia, ¿no? Y dice el Bhante Punay, de hecho pone un ejemplo. Dice, nosotros empezamos a ver a las personas hasta que estamos casados. Tal cual son. ¿No? Dice, me lo cambiaron. ¿Cómo? Si no eras así. Yo así le decía a mi esposo, tú me prometiste que me ibas a dar masaje en mis pies todos los días. Ya pasaron 50 años. Oye, mis pies, pues hay que tú date masaje, ¿no? Wow. Sí, así pasa. ¿Por qué te digo? Es que es tan hermoso, tan hermosa, tan comprensiva, así me entiende. Y al cabo de unos años, bueno, a veces ni años, no es que no es un punto. Entonces, generalmente nos divorciamos por lo mismo que nos casamos. No. Sí, ¿de veras? Sí. Entonces, hay un desencanto. Entonces, en ese momento no la puedo ver. ¿Por qué? Porque es una construcción mental. La construyo. Y así es la realidad. La construimos. Pues es el estado de enamoramiento que le llaman, ¿no? Sí, dicen que el estado de enamoramiento y la esquizofrenia son muy parecidos. Alucinas, inventas. Alucinas, inventas, sueñas. Soy ya dice. Te dice nada más el nombre del ser amado y tú. Te dice, hola, ¿cuándo nos casamos, chicos? Sí, sí. Entonces, así es. Entonces, hay que tomar un poco de distancia, ¿no? De hecho, pone un ejemplo antes que nadie dice, cuando hay un chico que ve a una muchacha que le parece muy atractiva y empieza a sentir un deseo por ella, para calmar ese deseo, para calmar esa emoción, empieza a verla desde esa perspectiva, pues de que tiene un cuerpo, tiene músculos, tiene huesos, excreta, suda, ¿no? Te huele la boca, entonces ya cuando las empiezas a ver desde esta perspectiva, también, al igual que yo, si yo tengo una enfermedad mental, de acuerdo al Buda, pues lo más seguro es que ella también. Entonces empezamos como a tomar esa distancia, ¿sí?
para empezar a verlo. Hay un ejemplo que les pongo yo, por ejemplo, a las personas que acuden a mí y les digo, ¿alguien lo quiere hacer? Tú, pégate aquí a esta pared. Así, viendo de frente. ¿A quién más? Sí. No, de frente, para allá, volteado. Ah, volteado. Ok. ¿Qué ves? ¿Pared? Pared. Efectivamente. Da un paso para atrás. ¿Qué ves? Las hojas, adiós, cojín, tantito piso, pared. Da otro paso para atrás. Mesa, planta, puerta, pared, puerta, más piso. Ok. Otro paso para atrás. Hasta ahí. ¿Qué ves? Vero, guante, aquí, la mesa, esa cosa muy grande que sea, la puerta, pared, más piso, más Ok. piso. Muy bien. Gracias. ¿De qué se dieron cuenta? Tomar distancia. ¿Qué es lo que hacemos cuando nosotros meditamos? O sea, dicen, ve hacia adentro, pero también estamos observando. Si nosotros estamos así pegados con el pensamiento, identificados con él, no nos vamos a poder observar. ¿Sí? ¿O sí? Se puede tomar también como cuando decimos la perspectiva, ¿no? Que a veces dices, a ver, deja de verlo, ve las cosas con perspectiva, como si fueras otra persona, quita los sentimientos y piensa, ¿no? A ver, sí me gusta que, como decías, ¿no? Sí me gusta que sea controladora, pero a ver, ya me dice que comer, que vestirme, a ver, ¿no? Párale tantito, ¿no? Claro, y acabas de decir cuál es el primer paso para este proceso terapéutico, de acuerdo al Bhante Punach, la perspectiva armoniosa. ¿Sí? ¿Qué te parece? Muy bien. Tiene lógica. Tiene lógica, Pues ¿verdad? sí. Es que también, o sea, como estoy explicando cosas, o sea, son cosas pues que de cierta forma sabemos, conocemos, pero no las vemos, no las notamos, ¿no? No es lo mismo que la meditación. Exactamente. Si nosotros estamos con el diálogo mental, estamos pegaditos a eso, ¿no? Identificados con eso. Sí. Pero si empezamos a observarlos, ahora sí tienes respuesta. ¿Qué puedes hacer con la emoción? Tener una perspectiva armoniosa. Dice, si la perspectiva está bien instalada, los 7 pasos siguientes se darán. Se irán dando con un poco de esfuerzo. O sea, otras cosas, pero se irán dando. ¿Sí? Una pregunta. O sea, entiendo que eso es lo que sucede, ¿no? La idealización de cualquier objeto, ¿vale? Pero ¿por qué es que sucede? ¿Por qué sucede? Mira, cuando, fíjate que esta pluma me la regaló el Bhante Polita, me la trajo de Tailandia. ¿La quieres? ¿Sí? ¿Por qué la quieres? Pero esta me la regaló en muchas orejas. No, esa. ¿Cuál quieres? Las dos. Tú contéstame ahora. ¿Qué te sucedió? ¿Qué empezaste a imaginar de esta pluma que yo te dije que me la había traído el Bhante Polita de Tailandia y además la trajo por todos y me la trajo? O sea, me la dio. ¿Qué imaginaste de esta pluma? Hay como más características, ¿no? O sea, ¿Qué le pusiste? cualidades. Cualidades. ¿Qué cualidades tiene? A ver, y si yo la tiro ahorita, ¿qué vas a pensar de mí? A ver, échale la basura, no la quiero. ¿Qué van a pensar de mí? ¿Quién le está dando las
atribuciones a la pluma, Nosotros mismos también. ¿no? Y si yo digo, ay, no, espérate, no, esta es de muchas orejas, y además con esa, además le dibujó la oreja, a ver, ¿la quieres? Soy forense. Sí la quiere, claro. Sí, Claro. ¿Sí? Ok. ¿Te la regalarías a tu hijo? ¿Por qué? Tiene características que yo entiendo o percibo como negativas. Pero él lo sabe. ¿Quién la construyó? Yo, Yo nomás te dije, esta es de muchas orejas y esta me la traje el banco político, nada más. ¿Quién le atribuyó todo eso? Ya te contestaste. ¿Te das cuenta cómo no necesitamos decirte nada? Tú solito lo estás haciendo. Las apariencias, ¿no? Exactamente. Sí, como estaba con ella, ay, qué bonita, ¿no? Qué cabello, qué pelazo, qué cuerpazo. Te enamoras, pero no la conoces, ¿no? Entonces, no quieres a esa persona, ¿no? Realmente, la deseas. Es distinto, la quieres, pero como posesión, como trofeita, ¿no? Como Pero dicen que, por ejemplo, la pluma por sí misma es neutral. Pues sí, la pluma por sí misma no neutral, tiene propiedades no, más que es amarilla, no la describimos. es neutral. ¿Quién le da las atribuciones? La mente. La mente. Y ese es el problema. Los pensamientos, Lo que yo las creo de ella. ideas, las concepciones, ¿no? Entonces, si viene alguien y toma la pluma, pues la va a agarrar y la va a usar como si nada. Pero todos ustedes ya saben quién me la regaló. no agarres esa, agárrala. No, esa no la agarras. Y él va a decir, no, esa tampoco, porque tiene las huellas y yo las quiero ver. Sentir la vida. Entonces, Pero dicen que, por ejemplo, el objeto, como tal, por ahí había leído, que es una realidad de primer orden. ajá, Que esa primera realidad es neutral. Pero ya cuando yo pienso sobre esa realidad, estoy creando una realidad de segundo orden. Y que las realidades de segundo orden son las que se trabajan para poder dar la terapia. efectivamente. ¿No? Sí, el Buda da un ejemplo muy claro. Dice la diferencia entre la persona cotidiana y el arahant. La persona cotidiana, cuando toca algo sólido, dice, esto es sólido. Yo sé que es sólido. Pero un arahant, cuando toca algo sólido, dice, oh, se siente algo sólido. Pero no hace la diferencia dándole la otra parte, esto, creándole otra cosa. Sí, no es lo mismo decir estoy enojado que estoy experimentando amor. ¿Sí? Porque si yo digo estoy enojado es todo mi ser, todo, ¿no? Y además digo, yo ya estoy dándole un yo, lo estoy personalizando, me estoy identificando. No me estoy dando cuenta que ese estado es impermanente, que va a surgir, va a permanecer, pero también va a cesar. ¿Cómo permanece? Si yo la alimento. ¿Sí? Si yo ahorita les digo, vamos a enojarnos todos, y cada quien empieza, no, sí, yo me acuerdo cuando mi mamá me hizo no sé qué, todos vamos a terminar bien enojados. Y realmente estamos aquí, ahora, en un taller, y la mamá ni en cuenta. ¿Sí? Es lo que sucede. Entonces, ¿cómo hago yo que ese sufrimiento permanezca? Pues con ese diálogo improductivo, con el cual me estoy identificando, con el que estoy pensando que es una realidad. ¿Sí? Y tú como forense, sabes perfectamente que a veces lo que pensamos que es real, pues no es real. ¿No? Las intenciones, ¿cuáles eran? ¿Cuál era la trayectoria? ¿Eres psicólogo forense? No, científico forense en general. Ah, ok. ¿Sí? Y entonces lo forense tiene que ver con lo legal. No nada más porque nos dicen forense y pensamos muerte. ¿Cuántos pensaron forense, muerte? Forense, que tiene que ver con las cuestiones legales.
un concepto que nos puede llevar a una concepción errónea. Yo cuando dije, no, pues es que yo voy a estudiar grafología forense, soy grafólogo. ¿Cómo vas a estudiar la letra de los muertos? Pues ya que escriben. No, los aspectos legales que tienen que ver con esta escritura. O sea, de hecho, lo que nosotros escribimos aquí, tanto como la conducta, tiene un contenido manifiesto y un contenido latente. La conducta manifiesta es lo que nosotros estamos haciendo y es lo observable. Pero lo latente es lo que puede aparecer y surgir si las condiciones se dan. De ahí que viene otra parte de entender que todo se da por condiciones. ¿Sí? Ya me estoy alargando. Bueno. Entonces, la salud mental sería la ausencia de impurezas mentales en el flujo o continuidad mental de un individuo. La salud mental para el Buda sería una mente tranquila. ¿Sí? Ahí tengo duda. Porque yo puedo tener una mente tranquila con apego. No. ¿Sí? Bueno, según tú. Sí. Porque me A ver, ¿qué apego, nos dice? me apego a la tranquilidad. Entonces, la salud mental pudiera ser porque hay conciencias sanas e insanas. Ajá. Entonces, puede ser una conciencia tranquila, pero apegada, y entonces insana, que es, estoy apegada al apego de la tranquilidad. Entonces, Sí. entonces tengo una concepción y tengo una concepción errónea de que la tranquilidad es sano, pero puede ser insano porque yo me apego a eso y quiero lograr estados de tranquilidad. ¿Te acuerdas que hace ratito mencionamos que, digamos, en términos generales, parte de las impurezas precisamente es el apego? Ajá. Entonces, si hay apego, no puede haber tranquilidad. Sí. La mente no puede estar en dos puntos, o está en uno o está en otro. Sí, pero Eso está científicamente comprobado. pues sí, pero la sensación que surge en una conciencia con apego puede ser una sensación agradable. Y eso- Piti, ¿no? Ajá. O sea, piti, pero precisamente cuando nosotros vamos a meditar, por eso es que nos tenemos que sentar sin expectativas. Ajá, sí. Porque entonces, al estar deseando esas cosas agradables, entonces ya la mente no está tranquila, está buscando lo agradable. Porque yo diría que salud mental es que surjan las conciencias sanas. Van a surgir, por ejemplo, si nosotros hacemos, por ejemplo, una meditación en las 4 moradas sublimes, por ejemplo. Ahí, en la práctica de meta, como lo que estamos haciendo nosotros, estamos deseando de alguna manera que que todos estén bien. Sí. ¿Sí? Pero digamos, la palabra deseo aquí nos puede generar ruido, pero es un concepto a final de cuentas. Nosotros estamos experimentándolo, lo que hace ratito decíamos. Pero cuando estamos nada más con ese diálogo de deseo que esté bien, libre de sufrimiento, nada más es un diálogo, pero no hay esa experiencia. Entonces, aquí dentro del budismo no hay una separación entre lo que es la mente y el cuerpo. Todas son una actividad. Entonces, la actividad mental solamente puede estar ubicada en un solo objeto, en una sola cosa, Sí, no en dos. por eso surge un objeto, pero la conciencia surge con los factores mentales. Y los factores mentales pueden ser los que sean insanos. Claro, pero tú ya te estás yendo como a la Vedanta, ¿no? O sea, que dice Sí. que la conciencia surge con los factores mentales, ¿no? Surge y cesa. Surge y cesa, ajá. Entonces, no es un continuo, Ajá, no es continuo. son momentos de conciencia. Entonces, es lo mismo. En un momento estás deseando, en otro momento estás tranquilo, en otro momento, pero no hay esa continuidad. Ajá. O sea, nosotros la percibimos como una continuidad, pero son como pequeños momentos. Sí, son así. ¿Sí? Oh, pues el problema es que cuando estamos hablando en español o en inglés, cualquier lenguaje que no es Pali, surgen estas confusiones por los términos.
Aquí tranquilidad en este nivel no es el nivel de tranquilidad que pensamos que surge en la meditación normal. Samadhi, y es el nivel más alto, que es Akupa Cheto Vimutti. Akupa Cheto Vimutti. Cheto es la mente. Akupa Cheto Vimutti. Vimutti es liberación, que la mente está tranquila. Akupa es que ya no se mueve. Es decir, que ya no puede haber apego en ese nivel de tranquilidad. Ya no existen, solo hay tranquilidad. Si hay tranquilidad, no puede haber otra cosa. No es posible que haya apego a la tranquilidad. Eso es algo imposible a ese nivel, pero eso solo pasa ya llegando ni a la cuarta jhana, pero ya cuando te despiertas y te haces un arahant. Ese es el nivel que estamos hablando aquí. Exactamente. Sí. Las otras cosas, los factores de jhana, esas cosas sí le puedes tener apego, y el Buda dijo que sí te puedes apegar a las jhanas, como el sukha y piti. Sukha es la comodidad del cuerpo y te sientes bien calmado y tú piensas que es Cheto Vimutti, pero no es Cheto Vimutti. Lo confundes, ¿verdad? Y piti es el contentamiento de la mente que no necesita estímulos, pero no es completamente como un arahant. Eso también está dependiendo de otras cosas, porque en las jhanas todavía hay como objetos que estás usando para la meditación, y ese objeto es como un deseo que tienes a esa clase de contentamiento. Depende de condiciones. Todas las jhanas, ese contentamiento, relajación o tranquilidad, o lo que le quieras decir, felicidad, depende de condiciones, y porque depende de condiciones, todavía hay apego, sí. Sí. Gracias. Entonces, ya más o menos quedó claro. El Bhante Punjabi dice precisamente, yo me basé en esta presentación, en las enseñanzas de Bhante Punjabi, en lo que nos comparte, ¿sí? Dice que el problema es que hemos perdido el equilibrio mental debido a la reacción frente a la estimulación ambiental de los sentidos. Entonces, a veces nosotros confundimos la tranquilidad o la felicidad con el cumplir, digamos, lo que nuestros sentidos nos reclaman. Estar en situaciones placenteras, satisfacer eso. Y eso pues no es un estado de serenidad. Digamos, estamos por las cuestiones sensuales, que es lo que nosotros queremos alimentar. Estamos muy acostumbrados a confundir la felicidad con ese, digamos, satisfacer lo que surge en nuestros sentidos, ¿sí? Entonces, la psicoterapia, desde la perspectiva budista, pues se basa en las 4 nobles verdades, específicamente el noble octuple sendero, y él trata con la fase cognitiva, afectiva y motora. ¿Esto qué quiere decir? Todo lo que ya hablamos de la fase cognitiva, la memoria, los pensamientos, las imágenes, la parte afectiva, las emociones, las sensaciones, los sentimientos, y la parte motora, que es la conducta. Se parece, ¿verdad? Sí. Esto fue escrito hace 2500 años. Pero ahora, pues la terapia cognitiva dice, pues que lo está descubriendo. ¿Será? Entonces, para el Buda, la mente y el cuerpo no están separados. El cuerpo es una entidad, no es una entidad, sino es una actividad observada objetivamente como una entidad, ¿no? Lo que hace ratito nos decía el Bhante, esto es sólido, no es que yo lo sienta sólido, sino digo, es sólido, esto es blanco, yo lo percibo blanco, ¿sí? Pero, por ejemplo, no nos vayamos muy lejos, alguien que tiene una neuropatía puede traer una piedra en el zapato y no sentirlo. Sí, para nosotros una piedra en el zapato, ¿cómo nos cae? ¿Sí? Entonces, todo, tanto la mente y el cuerpo, son actividad.
una percibida subjetivamente y una percibida objetivamente, ¿sí? En realidad, nosotros decimos que eso es una caja, que eso es un proyector, pero si nosotros tradujéramos en realidad, pues son ondas de luz que están llegando a una parte y lo único que vemos es el reflejo de la luz que no se absorbe, ¿sí? Pero nosotros le dimos el nombre de proyector y eso ya tiene una carga, ya le doy una interpretación, yo le pongo un uso. Pero si yo no sé para qué es, lo puedo usar hasta para subirme a poner un clavo, ¿no? Y luego, dice, las fases de la actividad, percepción sensorial, lo que hace ratito estábamos hablando de los sentidos, ¿sí? Después, todo eso viene a través de una actividad cognitiva. Es decir, hay un estímulo que puede ser una situación, puede ser una palabra, puede ser una circunstancia. Hay un contacto, lo percibo y después de que yo empiezo a percibir, lo empiezo a traducir con la experiencia, con conceptos, con lo que me dedico, con lo que he sufrido, con lo que no he sufrido y entonces le empiezo a dar ciertas interpretaciones y son esas concepciones erróneas lo que nos está generando el sufrimiento. Por sí misma, la situación o el objeto no nos lo va a generar, sino es cómo lo estamos asimilando nosotros, cómo lo estamos traduciendo, ¿sí? Y es ahí donde nosotros necesitamos aprender a cambiar los pensamientos. Luego habla de la agitación emocional. Cuando tenemos todo esto traducido, obviamente nos va a generar una emoción. Y después nosotros queremos liberar esa conducta. ¿Se acuerdan que hace rato que hablábamos de la depresión, de la ansiedad, de los estados por los que todos pasamos? Es que no sabemos qué hacer con eso que estamos experimentando. Entonces, ¿qué hacemos? Golpeamos, gritamos, comemos. ¿De acuerdo? ¿Y cuáles son las consecuencias de eso? Luego nos menciona también que hay acciones inconscientes y que tienen que ver con que hay un estímulo, una emoción, una acción emocional que dice, respondí con la emoción, con la cabeza caliente, ¿no? Entonces, si nosotros lo vemos, digamos, a nivel del cerebro, nosotros tenemos diferentes áreas del cerebro. Entonces, llega el estímulo, ¿se acuerdan? Pequeños como pensamientos telegráficos, etcétera, a veces no los podemos tener o pasan tan rápido que ni siquiera nos damos cuenta. Van directamente a la zona límbica, nos generan cosas en el cuerpo y actuamos en consecuencia. Cuando estamos un poco más tranquilos, cuando la razón entra, y eso, perdón, esto nos lleva a acciones inhábiles que nos pueden causar daño a nosotros o a los demás, ¿sí? Y la otra es la acción consciente. Va a venir también ese estímulo, pero también vienen ya aquí los procesos cognitivos donde yo me tomo como un momento para reflexionar sobre lo que estoy percibiendo, ¿sí? Por ejemplo, si alguien me tomó mi pluma, ¿no? Yo digo, ¿cómo se atreve a agarrar mi pluma? Y a mí me pasaba, o sea, a mí algo que me generaba mucho enojo eran los bien. O sea, nada más veía que me empezaban a hacer así, y era así como los dinosaurios esos que se les abre, yo sentía así, en automático, ya estaba muy enojada, o sea, del 0 al 100. ¿Por qué? Porque yo me empezaba a decir, y como esa persona que ni siquiera sabe manejar, me está dando instrucciones, y además se me pone enfrente, y yo tengo mucha prisa. Entonces, en realidad, pues el Señor lo estaba haciendo un acto generoso, decirme que yo sabía. Pero fue todos los pensamientos que yo tenía
lo que me colocaban en esa situación y obviamente pues respondía, imagínense, pobres señores, ¿no? Y hasta después de que me caché en eso, pues es que también puedo entender, así como esa persona puede estar muy enojada, yo también en algún momento pude haber estado enojada. Eso se llama también la empatía, la compasión, el entender, ¿no? La recta comprensión. Bueno, ya voy muy rápido, ahora le metí velocidad. Y el proceso psicoterapéutico entonces se va a basar en el noble, octuple, sendero o camino. Y está dividida precisamente en 3 áreas: la sabiduría, la conducta ética, y algunos van a encontrar alguna bibliografía que le llamen la concentración, la disciplina mental, y el Bhante Unaye lo denomina estabilidad tranquila de la mente o samadhi. Lo que hace ratito nos explicaba el Bhante. ¿Sí? Y bueno, lo siguiente es como muy a grosso modo cómo se lleva a cabo. Entonces, también en la literatura vamos a encontrar que ese primer paso, ¿cuál era? ¿Cuál era? La perspectiva ¿qué? Armoniosa. La recta visión. En algunos libros lo van a encontrar como la recta visión. Dice, aquí, ¿qué tenemos que hacer con esto? El problema debe de ser comprendido. Son, digamos, las 4 nobles verdades. ¿Sí? El sufrimiento debe de ser comprendido. Debemos entender cuál es la causa del problema, cuál es la causa del sufrimiento de dukkha. ¿Sí? ¿Cuál es la solución? ¿Y cuál es ese camino para encontrar la solución? Entonces, nos da la receta, la forma, todo. Lo que tenemos que hacer nosotros, pues es ponernos a trabajar. Dice, resolver el conflicto no cambiando la realidad, sino la emocionalidad. ¿Y cómo voy a cambiar esa emocionalidad con esa perspectiva armoniosa? No estando identificado con los pensamientos, ¿sí? Tomando esa distancia del ejemplo que vimos con la pared. Sí les ilustró un poco, ¿no? este ejercicio. El siguiente paso es la recta intención u orientación armoniosa, como lo maneja el Bhante Unaye. Y quiere decir reorientar la mente, lo que nosotros llamaríamos en terapia cognitiva la reestructuración. ¿Hacia dónde voy a dirigir? ¿Sí? Lo que poníamos el ejemplo, todos están contra mí. A ver, todos es que todos, los de México, Asia, Australia, tu papá, tu tío, hasta los que no conoces están contra ti. A todos esos conoces, pues no. Entonces, cuando nosotros usamos ese pensamiento totalizador, nos sentimos muy mal. ¿Sí? O cuando nos dicen, usted ya no tiene remedio, no hay nada que hacer. ¿Cómo nos quedamos? ¿No? Ante un diagnóstico, ya no hay nada que hacer. No hay mucho que hacer. Pero si nos casamos con eso, si nos identificamos con eso, entonces surge el sufrimiento. La parte de la ética. Hay ocasiones que a mí las personas que van a decir, es que no sé qué hacer. No tengo como que verla para que me ayude a digerir esto. Le digo, guíate por la ética. Si es benéfico para ti, si es benéfico para los demás, o les vas a causar daño. Si no sabes qué hacer, guíate por la ética. Y entonces, cuando nosotros tomamos esta perspectiva de guiarnos por la ética, muchos problemas dejan de estar.
ayudar a alguien, ¿sí? Si yo le digo a alguien, ay, mi amor, ¿me das esa bolsita de ahí? Ay, mi amor, ¿me das esa bolsita de ahí? ¿Se notó el tono? Es la diferencia entre una habla armoniosa y la que no lo es. Si yo le digo, ¿me das esa bolsita de ahí, por favor? O ¿me das esa bolsita de ahí? Estoy teniendo una conducta. ¿Y qué genera en el otro? Aversión. Entonces, ¿y el estilo de vida armonioso a qué se refiere? A que tenemos un recto sustentamiento, ¿sí? O sea, que no nos dediquemos a vender droga o alcohol. Y aquí van a entrar muchas cosas, ¿no? Porque me tocó en un retiro que fue una persona que decía, bueno, es que yo tengo un rastro. Eso me dedico, por tradición. ¿Qué se hace en esos casos, no? Pues si vemos las historias de los monjes durante el tiempo de Buda, lo dejaban como el venerable Maha Kassapa. Él era el dueño de un gran terreno, porque lo heredó de su familia y él no sabía, porque él solo estaba viviendo en la casa como un niño rico, fresa, y salió un día ya cuando le quedó su terreno y escuchó gritos, y eran los gritos de los insectos que cuando estaban cultivando la tierra, y le dijo a los que estaban trabajando ahí, ¿quién es responsable por esto? Dicen, tú eres el dueño, tú nos mandas. Digo, yo no quiero nada de eso. Y dejó el terreno y se fue, y después hizo uno de los mejores monjes, el venerable Maha Kassapa del Arhan. Exactamente, ¿no? Pero ¿a quién se lo estaban atribuyendo? ¿Verdad? Exacto. Entonces, si nosotros detenemos esa habla, esa conducta y esa forma de vida, pues también es ese proceso que nos va a conducir a la tranquilidad. Y para esto necesitamos lo que es chétana, la fuerza, la voluntad. Sí, chétana. Chétana. Sí. Para, pues a veces, tengo ganas de decirle 4 cosas, pero mejor me detengo. Y viene la última parte. Yo sí ya estoy viendo aquí de ustedes, ¿no? Nada me echa por ahí. Bien dice el Bande que después se nos va a ahondar. Entonces, la siguiente, la parte de la estabilidad tranquila de la mente o samadhi, está dividida en estas 3 áreas, que va a ser el recto esfuerzo, la recta atención y la recta concentración, que el Bhante Punani pues no le gusta utilizar ese término de concentración, sino de equilibrio armonioso. Y entonces, bueno, en la práctica de la atención, que se ha dado como mucho actualmente, y lo quieren manejar como mindfulness, ¿verdad? Y en realidad es la práctica del Satipatthana. Entonces, con los 4 fundamentos de la atención. Pero aquí nos podemos llevar mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, pues nada más es como, a grosso modo, ¿cuál sería ese proceso terapéutico? Reconocer que no se va a dar en un día, que nosotros pues, necesitamos esta práctica, que nadie lo puede hacer por nosotros, que nosotros somos los que lo tenemos que hacer, ¿sí? Entonces, ¿en qué se parecería, digamos, la psicoterapia cognitiva a el budismo en este sentido? Es que el consultante o la persona que viene tiene que tener un rol activo, ¿sí? En el caso de la psicoterapia se va a manejar como paciente, terapeuta, un terapeuta consultante. En el caso de que nosotros hagamos una psicoterapia con esta perspectiva, el Bhante Punani nos menciona
nivel de alumno, estudiante. ¿Sí? Y el objetivo primordial del Buda es tranquilizar la mente, es decir, erradicar las impurezas mentales, tener una calma y relajación, que eso es lo que nos va a generar un estado de felicidad. Dice que el Nirvana es la serenidad imperturbable de la mente. Eso es el Upa Chata Vimutti, la serenidad imperturbable de la mente. Y hubo una frase que me gustó mucho en Mante Purnay. Yo tengo una duda ahí. Sí. El objetivo del Buda dice que es tranquilizar la mente, pero yo lo que había entendido es que el objetivo del Buda era erradicar el sufrimiento. Es lo mismo. ¿Sí? Sí, pero si erradico el sufrimiento, lo hago por sabiduría. ¿Qué es todo el proceso que vimos? El resultado final es una mente tranquila, una mente serena. ¿Sí? Ya no hay ese deseo, ya no hay esa aversión. Dice, hay muchos que sufren en el mundo, algunos incluso más que yo. Por tanto, que todos los seres, donde quiera que se encuentren, estén bien, cómodos